El tema que vamos a abordar en esta hora, hermanos, lo vamos a colocar ahí para ustedes. El título del mensaje es el propósito de las profecías. Eso es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. El propósito de las profecías. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del propósito de las profecías? ¿De qué es una profecía en sí misma y cuál es el propósito de esas profecías? Bueno, decirles, hermanos, que una profecía es la anunciación de algo en el futuro. Es la anunciación del Señor, es el mensaje enviado por el Señor por medio de sus santos profetas para que pudiésemos nosotros recibir el mensaje de manera anticipada y habiéndolo recibido y creído, nosotros podamos ser parte de esa bendición espiritual que Dios trae sobre el mundo y para el mundo entero, ¿verdad? Nuestro Dios. La palabra del Señor que queremos compartir con ustedes primeramente se encuentra en la carta de Pedro. Le vamos a pedir que usted pueda tomar su Biblia, ¿verdad? Que vaya con su Biblia y que busque en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a buscar ahí la palabra del Señor, que es lo que dice de los versículos 19 al 21. Ahí vamos a leer la palabra. La vamos a poner en pantalla para que también la podamos tener nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice también a nosotros? Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que la palabra de nuestro Padre Celestial nos declara a nosotros. Y nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Primeramente, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, no en estar desatentos. Tenemos que estar muy atentos, así como estamos atentos a los mensajes del celular o a los mensajes del mundo o a los medios de comunicación, a las noticias, y muchas veces son malas noticias. Así también debemos estar pendientes y estar atentos a los mensajes, al mensaje que Dios envía y ha enviado para toda la humanidad, para que nosotros podamos tener esa certeza, esa plena seguridad de que Dios no nos ha abandonado, sino que todas las cosas van transcurriendo de acuerdo a su divino y maravilloso plan, en el cual usted y yo tenemos pues la oportunidad de ser salvados. Tenemos la oportunidad de ser salvos por el Señor. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es que la palabra de Dios y la palabra profética para nosotros es como una luz que alumbra y que nos permite ver en un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. El salmista escribió en el Salmos, allá por el libro de los Salmos, escribió por el 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La razón
Es porque la palabra de Dios, la palabra profética del Señor, es una luz que alumbra y que nos guía y que nos va orientando y nos va conduciendo, nos va llevando a través de los mandamientos, a través del anuncio del Señor, a través de las palabras del Señor, nos lleva por el camino correcto, nos lleva por la ruta en la que nosotros debemos ir, apartándonos de toda impureza física o de toda impureza o perversidad de boca o de pensamiento o de ofensa hacia Dios o hacia el prójimo, sino apartándonos del mal, quitándonos del mal y siguiendo la ruta que nos ha trazado el Señor hacia las bendiciones eternas en Cristo Jesús. Así que usted que está caminando en el Señor, lo que el Señor pues nos dice a nosotros, hacemos bien en estar atentos a esta antorcha que alumbra en lugar oscuro y que dice que debemos hacerlo hasta que el día esclarezca, hasta que el día esclarezca, hasta que venga la luz completa, ¿verdad? Una vez más, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué desde ahí, desde el corazón, la irradiación de la luz? Porque es donde Cristo debe morar, es donde Cristo debe estar. Por eso la palabra del Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu corazón, porque allí es donde el Señor debe estar. Y al estar el Señor ahí, pues dice la Biblia, si todo tu cuerpo, si tu ojo está lleno de luz, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está lleno de oscuridad, entonces todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Y si así son las tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas, la oscuridad? Entonces el Señor nos dice esto. Pero debemos entender, dice, que debemos entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída porque se le ocurrió a un ser humano, se le ocurrió a alguien. Lamentablemente hoy día se confunde mucho esto de la profecía, se confunde mucho con la adivinación. Hay mucha gente que queriendo hacer prácticas supuestas de profecía, está allegándose a lo que es la adivinación y está trayendo la profecía con el ánimo de perturbarle la vida y de perturbarle el corazón y de perturbarle la mente a otro ser humano, a otra persona igual que él, igual que ella. Y de repente viene y le dice, el Señor me habló, el Señor me ha dicho esto y me ha dicho que te diga esto y que te diga esto. Y entonces, y siendo mentira, y siendo algo mentiroso lo que le está diciendo con el único ánimo de que aquella persona creyente sea perturbada en su vida, en su mente, en su forma de vivir, en su corazón, en su confianza, debilitando la fe y probablemente haciéndola caer. Dice la palabra, hay de aquellos, dice, que hagan caer a uno de estos, de mis hermanitos más pequeños, dice el Señor. Ay de ellos, mejor les fuera que se amarraran una piedra de molino al cuello y se tiraran a lo profundo del mar en lugar de hacer tropezar a uno de mis hijos, ¿verdad? Es bien importante. Hay mucha gente que lamentablemente se da a esta tarea, se da a esta situación, a una situación mala, una situación adversa, y no es eso la profecía. La profecía de hecho tiene propósitos muy distintos. Y decirles, hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces,
Dios ha hablado de muchas maneras. Le habló a los padres por los profetas, hablaba con Caín como quien está hablando con usted y conmigo, y le hablaba a ellos, hablaba con Adán, hablaba con él. Bueno, a los padres les habló, después nos habló por los profetas y nos envió su mensaje, pero mucha gente no cree. Si usted recordará, hace unos días estuvimos enseñando acerca de el rico y Lázaro en la lectura de Lucas 16 y encontrábamos que aquel hombre rico que estaba padeciendo gran tormento allá en el lugar de castigo, le dice al patriarca Abraham, a quien lo ve allí a él en el seno de Abraham y lo ve ahí también a Lázaro que estaba pues ya en un lugar de descanso, le dice al patriarca Abraham: Padre Abraham, te ruego, ¿verdad? Te ruego que mandes a Lázaro y que moje la punta de su dedo en agua, que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El patriarca le dice: no se puede pasar, no se puede de aquí a allá ni de allá a acá, entonces no se puede ya. Entonces dice él: mándale que vaya a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, que les avise que hay un lugar de castigo, que les avise que hay un lugar de tormento, que les diga a ellos para que no vengan a este lugar ellos también a sufrir. Y entonces le dice el patriarca Abraham, le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él dice: no, padre, le dice, no los van a oír. Mas si alguno se levantare de los muertos, a ese sí los van a oír. Y le dice el patriarca Abraham: bueno, le dice, si no oyen ni a Moisés ni a los profetas, entonces tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, esto es bien tremendo. Hay gente que no escucha la palabra, hay gente que no quiere saber nada de Dios. Incluso hay gente que se ofende cuando se le habla de la palabra de Dios. Para ellos es como una ofensa. Para ellos es como que si se les estuviera diciendo algo malo, como que si se les estuviera mal aconsejando, o como solo por el hecho de advertirle y decirle: mira, Juan, deja de andar en pecado. Mira, Pedro, deja de andar en el vicio. Mira, Juana, ¿verdad? Deja de andar haciendo lo malo, haciendo el pecado. Y cuando la persona está, hermanos, en una condición de esas, de repente no quiere oír nada, no quiere oír de juicio, no quiere oír las profecías, ni las más vitales de las profecías que hay. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene juicio en sí misma, contiene juicio a la hora de exponer, porque las palabras dichas son palabras fieles y son verdaderas y se cumplen y se van cumpliendo conforme el plan de Dios, y los tiempos se van cumpliendo en la vida de los fieles, en la vida de la iglesia, en la vida del mundo, se van cumpliendo en cada uno de nosotros. Qué importante es entonces prestarle muchísima atención a estas cosas que han dejado escritas, que el Señor ha dejado escritas para cada uno de nosotros, para que estemos atentos, para que esa antorcha de la palabra que ha dejado escrita el Señor nos sirva como guía. ¿Cuántas veces le hemos escuchado y hemos prestado atención nosotros a aquellas palabras proféticas que fueron dichas de antemano, cuando dice el Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Cuántas veces hemos oído tal vez y apreciado lo que dice el Señor? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como una lana blanca. Y nos dice
También el Señor dice, preguntad, dice, id paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea la buena voluntad del Señor, cuál sean las sendas antiguas, y andad allí y caminad por ellas. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino mortal. Anda viviendo alejado. Mira, hay gente que está viviendo en medio de la pandemia y siempre sigue en el vicio, siempre sigue con la cerveza, siempre sigue con el licor, siempre sigue con la droga, siempre sigue buscando el pecado, siempre sigue enredándose en los negocios turbulentos del mundo, siempre sigue, aunque está viendo el azote que está viniendo y los que faltan por venir, porque están profetizados en la Biblia, porque están dichos por Dios en la Biblia, que tiempos malos se avecinan, tiempos de fin vienen. Porque estamos sufriendo ya los principios de dolores cuando los hijos matarán a los padres. Y estas son noticias recientes. Usted enciende las noticias y usted encuentra esto allí. Entonces, pero aún así, aún viendo la gente la situación circunstancial en la que estamos viviendo, que están cumpliéndose a cabalidad los tiempos de Dios y llegando a su fin el sistema de cosas, y Dios dando la oportunidad para arrepentirse, la gente dice, no, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios está ahí, pero yo ahorita quiero disfrutar un rato. Mire, si yo lo que necesito es ir a la playa, yo lo que necesito es echarme un trago, yo lo que necesito es disfrutar mi vida, yo me siento amarrado, yo me siento aquí como que estoy encarcelado. Esto no es nada comparado con lo que le espera en el juicio eterno. Dice la palabra que aunque el hombre viva 100 años y en todos ellos tenga dicha, dice, sin embargo los días de las tinieblas son muchos, dice la palabra profética. Es necesario entender lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está advirtiendo, pero la gente no quiere prepararse, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es el propósito de las profecías? En ningún momento el propósito es meterle miedo. No se trata de meter miedo a la gente, se trata de que la gente tenga temor de Dios. Es muy distinto. No es meterle miedo no, es de que la persona tenga temor del Señor, que la persona aprenda a aplicar el primer principio de la palabra que nos dice a nosotros que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, la persona sabia, la persona inteligente, es aquella persona que se aparta de lo malo y busca de Dios. Y busca a Dios. Y está viendo lo que está sucediendo en su entorno. Está viendo lo que está pasando en su entorno. Entonces Dios lo que está pidiendo es que la persona pueda considerar su condición y regresar una vez más, volverse a Dios, acercarse a Dios, porque ya vimos que toda la gente, a través de la historia, toda la gente que se apartó del Señor, ellos tuvieron un final desagradable y ahora están esperando el tiempo del fin y la resurrección para juicio eterno. Imagínense qué triste, qué tremendo destino más malo, más cruel, el que le espera a la persona impía, a la persona que ha vivido sin Dios y murió sin ningún tipo de esperanza. Qué triste, qué tristeza más grande esta, ¿verdad? La que le espera a la humanidad. Por esto la palabra de Dios nos dice a nosotros que esto no vino por voluntad humana. Si por voluntad humana fuera, aquí la gente quiere hacer lo que a ellos les place. La gente le gusta vivir sin ley. La gente le gusta vivir, mire, es más, incluso hay hasta algunos grupos religiosos, no me gusta hablar mucho de eso, pero hay incluso algunos grupos que ellos formulan sus propias leyes y no respetan las leyes de Dios, no respetan el orden que Dios ha establecido y cómo Él lo ha establecido para que la gente se someta a la ley del Señor, a la profecía, a la palabra escrita. Y ellos no, siempre quieren ir más allá, siempre están haciendo algunas cosas incoherentes e incorrectas a la vista de los hombres y a la vista del Señor, a la vista de Dios Todopoderoso. Lamentablemente, ¿verdad? Los lamentamos porque es la condición en que algunos de ellos
pues quieren estar, voy a decir así, quieren estar en esa condición, lamentablemente. La palabra de Dios nos dice a nosotros que el propósito de la profecía, fíjese que el primer propósito de la profecía es que la persona pudiera tener fe, generar fe, creer pues, creer cuando una cosa se anuncia, se dice antes para que la persona pueda generar fe, que pueda creer. La profecía no es para meter miedo, la profecía no es para controlarle la vida a otra persona, la profecía no es para sentirse más espiritual que los otros, no, la profecía es y quedó escrita para nosotros, para podernos dar ánimo, para podernos dar aliento, para poder generar fe en nosotros. Jesús lo dijo de esta manera. Quiero compartir un texto de la Biblia, que este texto lo encontramos en el relato del Evangelio según Juan, en el capítulo 13, versículo 19. La palabra del Señor dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Desde ahora, nos repetimos, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Esto dijo el Señor aquí en Juan. Si usted y yo lo vemos ahí, el Señor está hablando en un contexto de lo que estaba sucediendo con ellos allí, y es que el Señor les está advirtiendo lo que va a suceder pronto y les habla acerca de la importancia de creer aun cuando las cosas no han sucedido, aun cuando las cosas no habían sucedido. Le dice el Señor, Él les dice: yo sé a quienes he elegido, les dice el Señor, mas para que se cumpla la Escritura, les diré esto: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, levantó contra mí, dice el Señor, el calcañar, el que comía conmigo, el que estaba conmigo. Pero miren, dice, yo se los he dicho antes, se los estoy diciendo antes, les dice Él, para que cuando suceda, creáis que soy yo. O sea, ¿para qué son las profecías? Para que usted crea, para que usted y yo creamos, y para aquellos que ya creemos, pues se fortalezca nuestra fe, nos reanimemos en la fe y continuemos en esta ruta, continuemos en este camino, porque la orden del Señor es que continuemos hasta el final, hasta que las fuerzas se nos hayan agotado, hasta que el cuerpo ya no nos aguante más y tengamos que entregarlo a la tierra. Entonces habrá terminado también nuestra carrera, habrá terminado también nuestra ruta, nuestro peregrinaje aquí en esta tierra para pasar a heredar las bendiciones eternas del Señor. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, eso es lo que nosotros debemos estar esperanzados, ¿verdad?, con esa bendición y entender. Sí, el propósito, como les decía, de reanimar, de fortalecer, de ayudar, de estar siempre en aquella disposición, siempre de buscar al Señor, de aprender del Señor, de que Él sea el que llene todas las cosas en nuestra vida. Si usted está viendo la peste o ya salió de ella, ya se libró, a algunos ya nos dio esa enfermedad, a algunos ya, pues gracias al Señor, el Señor ha estado con nosotros y hemos salido ya de eso. Ya nos dio por lo menos la primera ola, ¿verdad? Le llaman así, primera ola, segunda ola, después viene la tercera ola, o a saber, no sabemos. Y usted estará preguntando: hermano, ¿y a mí que no me ha dado ni la primera ola? Y hermano, ¿y si me lleva, hermano? Si usted está con Cristo, usted no tiene que estar preocupado. Usted no tiene que estar preocupado porque usted tiene una certeza, tiene una plena seguridad. Usted está con el Señor, usted no tiene problema. El que tiene problema es el que está sin Cristo y que está viviendo una vida alejada del Señor y que está viviendo una vida rebelde, que está viviendo una vida apartada, que está viviendo una vida en la que el Señor no está agradado con él. Esa persona debe tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque se lo puede llevar la muerte, y ahí pues ya no tendrá una oportunidad más. El tiempo de la oportunidad se le habrá pasado y ya no habrá más.
así muchos en el pasado se rebelaron contra Dios, fueron rebeldes y pecaron contra Dios y al final pues terminaron. Bueno, hermanos, ¿qué les puedo decir yo? Mencionar un caso, por ejemplo, cuando metieron a Daniel por envidia al profeta, lo metieron allí, hermanos, al foso de los leones, y el Señor lo juzgó a Daniel y fue hallado inocente ante el Señor y cerró la boca, cerró las fauces de los leones para que no se lo comieran, para que no lo mataran, para que no lo destrozaran. El Señor lo libró a Daniel en el foso de los leones, y aquellos envidiosos que lo habían echado allí creían que estaba ya muerto. Cuando el rey lo llamó y abrieron el lugar donde él estaba, él le dijo: yo delante del Señor he sido hallado inocente de lo que me acusaban. Y les dice, pues, ¿verdad? El Señor cerró la boca de los leones para librarme a mí. Eso es lo que el Señor hace por sus hijos. Eso es lo que el Señor hace por sus siervos. Cuando el rey vio esto, pues entonces lo que hizo, que aquella gente envidiosa, mala y perversa, los echaron allí también al foso de los leones. Pero dice la palabra, hermanos, y esto pues no se da en la clase de niños, ¿verdad? Porque a ver, los niños se pueden traumar con cosas así. Pero la Biblia dice, la palabra del Señor, que no habían alcanzado a llegar hasta el fondo del foso cuando los animales estaban peleándose por los pedazos, por los mejores pedazos de carne que les acababan de caer allí. Hermanos, un final bien triste para esa gente, que quedan como experiencia, ¿verdad? Que quedan como experiencia. Y así hay otros casos en la Biblia, por ejemplo, Datán, Coré, bueno, todos los que se rebelaron en el pasado. Incluso la Biblia habla de que debajo de la tierra se movía algo y era el Señor, y abrió la tierra y se tragó vivos junto con sus casas, su ganado, su familia, se los tragó vivos a esa gente por andar de rebelde, perversa. Y asimismo el Señor trae juicio sobre el mundo. Y aquel que está viviendo alejado, mire, hay gente que ya, hoy en estos días, ya como dicen, ya se terminó, dicen, la ley, ya hoy ya no me van a poder llevar preso, o ya no me van a llevar a un centro de cuarentena, ahora ya anda, mire, como que farolito para arriba y para abajo, mire, siendo imprudente, irresponsable y muchas cosas más, porque no anda haciendo nada, no anda ni trabajando ni nada, sino que andan así en esa condición, y andan viviendo una vida así, ¿ve? Así, y andan para arriba y para abajo en una condición ahí. No, hermanos, la gente rebelde tiene un mal fin, siempre tiene un mal fin. Hay gente que, es que yo me siento prisionero, yo me siento más prisionero, va a estar en el infierno. Por eso debería preocuparse, porque ahí no va a salir nunca, y la prisión es para siempre, es eterna. Entonces debes tener mucho cuidado con estas cosas. Fíjese que el Señor nos ha dejado a nosotros, la Biblia nos la ha dejado como un espejo, para que nosotros podamos vernos por medio de este espejo, que es la palabra de Dios, nosotros los podamos ver de lo que les pasó a la gente en el pasado, y que de eso que les pasó a ellos aprendamos a no cometer los mismos errores, para que no nos toque pagar una factura igual, que no nos toque pagar eso, pues. Entonces el Señor nos ama y Él está pues hablándonos al corazón, ¿verdad? Algunos de ustedes sentirán que el mensaje es bastante agresivo, bastante fuerte, bastante confrontativo, pero no estamos confrontándolo a usted como persona, estamos confrontando al accionar, estamos confrontando al pecado, a la rebeldía, a la rebelión, y le estamos poniendo las cosas como el Señor las ha dejado para cada uno de nosotros. Dice que hacemos bien en estar atentos, dice, hacemos bien en estar atentos a esa palabra profética que fue dicha, ¿verdad?, para nosotros, y que el Señor la dejó para todos. Y todas las personas deben saber esta palabra, todas las personas deben entender esta palabra, deben apreciarla. Y el que no obedece la ley, entonces debe morir por la ley. Eso es bien interesante de entenderlo. Usted no quiere obedecer, entonces está en la parte o en la lista de los desobedientes y va en el camino, en la ruta del castigo, de la perdición, ¿verdad? Esto es lo que el Señor manda y demanda para cada uno de nosotros. Debemos de entender, de apreciar
lo que Él quiere, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero compartir un último texto, porque el tiempo ya se nos agotó también. Quiero compartir un último texto con ustedes, y es lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, aquí está la palabra de nuestro Señor que fue dada para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, para que aprendiéramos, pues, están escritas. Es para que nosotros aprendamos, para que entendamos que si no nos arrepentimos, que si vivimos desfavorablemente para con Dios, la factura, el precio que vamos a tener que pagar es alto. Entonces, dice Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, o sea, la palabra a fin significa el propósito, o revela de parte de Dios el propósito. Y dice, a fin, o sea, ese es como lo que Dios quiere. Sí, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Con que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Fíjese que las profecías son para el consuelo, ¿verdad? Son para la enseñanza, son para el consuelo, son para la instrucción. No es para darle miedo ni nada, solamente advertirle y decirle, toda persona que no se arrepiente y no vive en el Señor o con el Señor, esta persona, si se llega a morir, va para juicio eterno, para siempre. No hay otra cosa que le podamos decir nosotros. No podemos suavizar la Escritura, porque la Escritura ya está escrita. De hecho, la palabra de Dios dice, horrenda cosa, dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice, horrenda cosa. Entonces, ahí está la invitación para nuestros amigos, para cada uno de nosotros también como hermanos, que el Señor pues nos conceda siempre su bendición, que Él sea el que nos permita a cada uno de nosotros salir adelante y estar bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiempos malos vienen sobre el mundo, tiempos malos vienen sobre el mundo. Las caídas económicas de las potencias mundiales están pues muy tremendas. Las economías han sido trastocadas quizás hasta en lo más profundo. También decirles, las vidas de las personas han sido cobradas miles de vidas han sido llevadas ya hacia la eternidad. Y no sabemos, esto apenas está comenzando. Si se pasa de una parte, primero era por allá por Europa, después pasó para acá, para América, después pasa para Latinoamérica, después, mire, y así va esto, hermano. Y allá está llegando la segunda ola, por allá, por aquel lado. Y también viene el hambre en camino, viene el hambre, vienen algunos desastres naturales. El cambio climático ha aumentado ya 1 grado de temperatura. Para usted dirá, 1 grado no es nada. Para usted no es nada, pero para el planeta, para el sistema, está siendo trastocado de una manera que usted no tiene idea. Por allí hay un buque con petróleo, con cargamento, que se ha derramado en las aguas, también dañando completamente los ecosistemas. Y eso no es primera vez, está ocurriendo muy seguido. Hermanos, hay muchas cosas que se avecinan en este mundo. Y esa palabra profética que nos ha dejado el Señor dice que hacemos bien en estar atentos. Así que usted debe estar atento. Dice por eso la palabra, mirad con diligencia cómo andéis, dice. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así dice la palabra. Entonces usted debe también, ¿verdad?, aprovechar ese tiempo. Muchísimas gracias, hermanos, ¿verdad?, por habernos acompañado el día de hoy en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Le invitamos a usted para que el día de mañana usted pueda volvernos a sintonizar a la misma hora, ¿verdad?,
podamos compartir una vez más otro estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Muchos saludos, muchas bendiciones para ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues como siempre la invitación para que ustedes siempre puedan, ¿verdad?, compartir este mensaje de bendición para aquellos a quienes ustedes consideren, hermanos, de que lo necesitan. Yo creo que todos somos necesitados de Dios y un buen consejo a tiempo de parte del Señor vale muchísimo, más que cualquier cantidad de oro, de plata o de cualquier cosa. Un consejo a tiempo de parte del Señor vale muchísimo. Glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó. Gloria al